Hoy tuvimos un día sublime, un día de trabajo, tanto en el comedor como también con los pastores allí en el barrio Salas. Hemos estado repartiendo las cajas, seamos uno, también entregando una literatura y también predicando la palabra del Señor y asistiendo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tanto familiar como en el mundo, ¿no? A veces estamos en nuestras casas y no sabemos qué hacer y los chicos están y ahora que están de vacaciones, pero bueno, paciencia, queridas mamás, paciencia, queridos papás, estamos en este tiempo, así que le damos muchas gracias a Dios. Quiero comenzar la lectura de la palabra del Señor en este momento y quiero referirme a justamente Jehová es mi pastor. Y quiero que ustedes me acompañen en la lectura del Salmo número 23. Y para hacer un poquito de introducción, es un salmo que siempre todos los creyentes han leído, todos los creyentes en diferentes tiempos han recurrido a este salmo porque tiene unas palabras tan profundas y unas palabras de consuelo, de esperanza, de protección de Dios, ¿no es cierto? Así que le invito a que podamos leerlo y luego haremos un poquito más de historia sobre este salmo, ¿no es cierto? Dice así el salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Palabra del Señor. Gracias porque podemos compartir este salmo precioso del rey David, en momentos quizás de desconsuelo, en momentos difíciles de su vida, lo ha podido escribir. Y como decía hoy, ¿no es cierto?, ¿quién no ha recurrido a este salmo en la historia de nuestras vidas, en la historia de nuestro andar, de nuestro vivir en Dios? ¿Quién no ha recurrido a este salmo? Es más, no solamente lo hemos leído, sino también quizás lo hemos meditado y lo hemos leído como una oración al Señor, una oración a Dios, porque qué hermoso que es cuando dice aquí en los primeros versículos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También en Juan 10:11 la palabra del Señor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. También en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 de Pedro 2:25 habla y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermosa palabra, la palabra del pastor, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor. Y dice que es un sello, ¿no? Es como algo que nosotros decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Teniendo el Señor nuestro Dios, teniendo a Jesús en nuestra vida, teniendo a Jesús en nuestros corazones, Él suple nuestras necesidades. No solamente necesidades básicas, sino la necesidad espiritual, que es la que no se ve, que es la que cada uno bregamos y luchamos y batallamos todos los días. Pero el Señor está allí, porque Él es nuestro pastor,
porque Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras circunstancias, Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras necesidades. A Dios no nos podemos esconder de Él, porque Él conoce en lo más íntimo de nuestra vida, de nuestro corazón. Qué bueno que es que confiando en ese Dios, en ese Señor, nada me puede faltar en este día, ¿no? Del Salmo 23, versículo 1 al 3, también podemos ver la vida presente donde la necesidad justamente es suplida por Él. ¿Y en qué lugar Dios suple esas necesidades? No lo suple en cualquier lugar. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bueno que es el descanso. Qué bueno que es cuando podemos descansar de nuestra labor, descansar en nuestro hogar, cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos a nuestro hogar, que es el lugar de contención familiar que todos nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Y cuando llegamos es como que respiramos profundamente. Hemos llegado a nuestro hogar. Nos espera el descanso. Sabemos que allí está el descanso para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y ese descanso también, donde Dios hace referencia a las cosas que también nos pasan. Si el Señor es mi pastor y nada me faltará, Él me hará descansar de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades que a veces tenemos en nuestra vida, de las dificultades que afrontamos en nuestra vida, como decía hoy, aquellas que no se ven, aquellas que solamente nosotros conocemos, pero que Dios nos quiere hacer descansar en un lugar determinado, no en cualquier lugar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me ministrará, me hablará al corazón, me hablará al alma, para que esa alma sea saciada y descansada por nuestro Dios. Ese descanso que solamente podemos tener en el Señor, ese pastoreo que solamente podemos tener en el Señor. Como veíamos esta imagen aquí, ¿no es cierto? Es una imagen donde el Señor, ¿no es cierto?, Dios y David están allí. Y es una imagen que nosotros podemos ver y repetir quizás en nuestra vida y en nuestro corazón. El pastorear, las ovejas. Las ovejas, dice la palabra del Señor que las ovejas oyen la voz del pastor y acuden a él. Pero también dice allí que había 100 ovejas y una se perdió, una sola. Dice que Dios la dejó en un lugar seguro, no la dejó así nomás en un lugar, lo dejó en un lugar seguro y fue a buscar a la perdida. Esas ovejas, amor, éramos nosotros. Nosotros estábamos perdidos y Dios nos encontró, nos cargó en su hombro y nos trajo nuevamente al redil, a la iglesia, a estar con el Señor. Dice que en ese pastorear del Señor, ¿no es cierto?, dice que allí Dios confortará mi alma. Hay un texto en la palabra del Señor que habla de una persona que estaba imposibilitada de caminar. Y Jesús estaba dentro de una casa. Y dice que en un momento el techo comenzó a moverse y estos amigos cargaron a su amigo y lo bajaron por el techo, donde estaba Jesús. Y Jesús, viéndolo, le dijo a él: tus pecados te son perdonados. Y después de eso le dijo: levántate y anda. Muchas veces el problema de las enfermedades que existen en nuestra vida, en nuestro cuerpo, son producto de que nuestra alma quizás necesita ser sanada, necesita ser pastoreada por el pastor de los pastores, por Cristo Jesús. Él es el único que entiende y conoce nuestras necesidades. Él murió en la cruz por nosotros. Él se dio en la cruz por cada uno de nosotros. Él dio su vida
para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, pero no cualquier vida, una vida eterna, una vida que trasciende aún la muerte y va mucho más allá, como dice la palabra del Señor. Él confortará mi alma. Y no solamente eso, sino dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. A veces debemos dejarnos guiar por Dios. No podemos hacerla nuestra, no podemos hacerla de nosotros siempre. Nosotros no podemos, pero dejarnos guiar por Dios es llevarnos a un lugar seguro. Dejarnos guiar por Dios es llevarnos a un final seguro. Y esa guía que el Señor nos propone es a través de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y estos versículos son muy especiales a veces porque muchas personas han leído aún en su lecho de muerte para tener un poco de esperanza hacia la vida que ya llega a su fin. Dice, aunque ande en valles de sombras y de muerte. Aunque ande en valles de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cómo cambia, no es cierto? Ahora el Señor dice en ese momento, en ese instante, en ese valle de sombra y de muerte, dice, tú estarás conmigo. Leíamos antes en los versículos, ¿no es cierto?, que hablaba de Él. Ahora habla de tú. Tú estarás conmigo. Una seguridad plena de que el Señor está en las circunstancias más difíciles de nuestra vida y aún en la muerte. Aun cuando la vida se acaba, aun cuando la vida se va a terminar, Dios va a estar allí. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No es saber si va a estar Dios. Tú estás conmigo. Una seguridad plena de que Dios está allí con nosotros en cada instante y en cada momento. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no es cierto? Había una vara y había un cayado. La vara tenía una forma como de una U invertida, una J invertida, donde servía para corregir, porque a veces las ovejas se querían descarriar y el pastor tenía que corregirlas con su vara. Tenía que corregirlas para que vuelvan al redil. Y el otro instrumento que tenía el pastor era un palo que tenía como una bola en las puntas para defender a sus ovejas, para defenderlas de los lobos, para defenderlas de los animales que querían llevárselas y comérselas. Dios está allí. Dios te está defendiendo. Dios conoce tu causa, sabe si estás por ese camino y Él te va a cuidar. No solamente te va a cuidar, te va a proteger. No solamente te va a proteger, sino que te va a guiar para que tú no te salgas de ese camino glorioso que Dios nos propone, que es a través del Evangelio, que no es una religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es una forma de vida. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que Dios ha propuesto para nosotros. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Normalmente en el Oriente había, cuando alguien llegaba a una casa, aunque no se conociera, ¿no es cierto? Llegaba a una casa y allí había agua fresca para que se refrescara, para que se lavase, y se servían alimentos, y había una hospitalidad preciosa en ese tiempo, ¿no? Y a pesar de que había enemigos quizás alrededor que estaban mirando y todo lo demás, no podían tocarlo porque él estaba en un lugar seguro, en la mesa del Señor. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquellos que te dicen muchas veces, vos no podés, vos no vas a llegar, vos no vas a poder hacer nada, vos no lo vas a lograr.
Pero quiero decirte que el Señor está contigo, que el Señor está allí para bendecirte, para cuidarte, para guiarte, para fortalecerte. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué bueno que es cuando sentimos esa alegría de la plenitud de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. La sentimos realmente. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y para finalizar, el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si nos dejamos pastorear por el Señor y vemos todos los puntos de este salmo, se va a cumplir esto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. No un día sí, un día no. No como nuestros días. No, hoy está lloviendo, no hago esto. Hoy está lloviendo, no hago aquello. Hoy me pasa esto. No tenemos esa excusa hoy, ¿no es cierto? No tenemos la excusa del tiempo, no tenemos la excusa de que no podemos salir, no tenemos la excusa del trabajo, de que llegamos tarde, que no podemos ir a la iglesia porque está lloviendo, no podemos hacer esto. No hay excusa valedera para estar en la presencia de Dios. Porque no solamente la iglesia. Sí, es verdad. Dice que allí Dios derrama bendición y vida eterna en su iglesia. Cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, expresamos nuestra fe. Damos rienda suelta a nuestra fe en el Señor. Pero hoy no hay excusas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tú vas adelante y esto te seguirá. Todo lo que Dios prometió. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que la bendición de Dios pueda estar en tu vida y en tu corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo complete y que, sobre todas las cosas, el mensaje en esta noche, déjate pastorear por Dios, porque Él sabe lo que hace. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti allí que estás escuchando. Y que oremos todos juntos y le pidamos a Dios. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro buen pastor. Tú has dado tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Tú has dado tu vida en la cruz del Calvario, Señor, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Para que nuestra vida, Señor, quizás no resuelta a veces, pero en camino de la esperanza que tenemos en ti, Señor, podamos juntos pedirle al Señor que Él sea nuestro pastor en la vida. Señor, gracias. Gracias te doy por cada vida y por cada corazón, por cada uno que escucha este mensaje, esta palabra de Dios, y que tú puedas bendecir a otros también. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la bendición del Señor acompañe tu vida y que tengas una semana de victoria y de bendición, porque Jesús está pastoreando tu vida. Dios te bendiga. Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi
no